Buen día, profesor, ¿cómo está? Espero que se encuentre bastante bien. En esta oportunidad, cumpliendo con lo señalado por usted en la entrega de, bueno, básicamente una especie de presentación referente a el diseño del sistema, estamos acá, ¿no? Antes, primeramente, no estoy solo, estoy con Gabriel Pérez, que es mi compañero de proyecto, más adelante usted lo verá. Y la idea en cuestión pues es eso, ¿no? Presentar la interfaz del sistema de manera general. Si usted tiene alguna pregunta, duda en específico referente al mismo, usted nos puede escribir tanto a Gabriel Pérez como a mí, a mi persona. Nuestro contacto pues creo que usted lo tendrá, o de todas maneras se lo colocaré aquí al lado de la pantalla, el correo y el número de teléfono. Una vez dicho esto, entonces vamos a empezar, ¿no? Y quiero empezar presentando la empresa, ¿no? La comunidad. Esta es la empresa Inversiones El Arte del Oro, que está ubicada en el centro. Esta empresa se encarga, bueno, mejor dicho, trabaja con la parte de la orfebrería, que es el manejo de metales preciosos, más específicamente en lo relacionado con la joyería, ¿no? Esta empresa nos había pedido a nosotros, en este cumplimiento con el trayecto 2, bueno, mejor dicho, trayecto 3, aprovechamos para realizar el proyecto allí, ¿no? Que es la realización de un sistema. Pero aunque parece un poco raro, el sistema no se basa en la parte de la orfebrería, sino se basa en un sistema de agenda en cuestiones de créditos, de préstamos. Se estará preguntando, ¿y por qué? Bueno, porque el dueño de la empresa tiene un apartado dentro de la misma que es la realización de créditos, bueno, prestar dinero, básicamente. Él trabajaba desde hace mucho tiempo con herramientas bastante peculiares. Si quiere, le puedo agregar, si no los pide, le puedo enviar qué herramientas usaban, pero a grosso modo eran herramientas tipo Excel en la computadora, notas de libretas, una agenda personal que tenía el usuario, el cliente mejor dicho, y el prestamista. O sea, era bastante rudimentario. Entonces se decidió la tarea de hacer el sistema para esta empresa, ¿no? Y una vez dicho esto, ya presentando un poco la empresa y de qué se encarga, vamos al sistema. Se puede notar bastante claro que en el apartado del login, trabajado con TimeScript, es bastante minimalista, y eso es un modelo a seguir durante todo el desarrollo del sistema. Bueno, es lo que se trata, ¿no?, de implementar. La consecuencia de esto es que el usuario lo puede entender mejor, así de sencillo. En el login tenemos la capacidad de ingresar el correo y la contraseña para loguearse, valga la redundancia, ¿no? Existen varios tipos de usuarios al momento de loguearse. Como usted podrá, aquí los tengo anotados en un bloque de notas. Está 3, que con esto se cumpliría lo pedido por la universidad en los lineamientos de la entrega del proyecto, que es el primero, el principal, que es el admin, aquel que tiene absoluto control con todo. Ya esto lo vamos a especificar más adelante. El prestamista, que también tiene un control bastante importante, no como el admin, pero es el segundo nivel por razones de políticas de la empresa, ¿no? Y el tercero y último es el de la secretaria, que esto también lo especificaré un poco, bueno, lo especificaremos un poco más adelante. Entonces, vamos a ingresar el primero, el admin. Vamos a entrar. A modo de prueba, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para ingresar al sistema de modo admin, este sería el email, ¿no? example4@gmail.com. Le damos a entrar. Él carga la página y entra en el sistema. Debo resaltar que el sistema está conectado a un servidor de acceso remoto, lo cual nos permite interactuar con el mismo. Si una computadora está conectada, bueno, mejor dicho, un dispositivo está conectado a internet. ¿Y por qué digo un dispositivo? Porque en cumplimiento de lo pedido por el trayecto 3, se maneja también para sistemas móviles, así que ya eso lo hablaremos un poco más adelante, por supuesto. Como usted podrá notar, el sistema, como había dicho, es bastante minimalista, con el objetivo de hacer entendible el mismo. Encontramos una pantalla de bienvenida junto con un reloj que nos indica la hora. En la parte
del tablero donde aparece más información del usuario, encontrará el usuario, el correo y una foto de perfil. En esa parte inferior del tablero entonces tendremos los diferentes módulos que darán inicio en este caso al administrador. Los completos módulos son inicio, que es la pantalla de bienvenida, clientes, pedidos, préstamos, pagos, agenda, usuarios y auditoría. A grosso modo, esto creo que ya lo hemos especificado en los diferentes documentos que le hemos enviado de la misma materia ingeniería del software. Básicamente, un cliente se le da un dinero que el prestamista le da el visto bueno, mejor dicho. Y a su vez, esto tiene una fecha límite de pago, ¿no? Donde se paga por cuotas. Ese es básicamente el modelo de negocio que tiene la empresa. Por otra parte, con la intención de agregar exactamente lo que viene haciendo una especie de agenda, se agregó el módulo de agenda donde se puede escribir, comentar diferentes situaciones que se presentan tanto en los clientes, pedidos, préstamos o mejor dicho, en cuestiones generales dentro del sistema. También está la auditoría, que es por el cumplimiento de los lineamientos del proyecto 3. Tenemos el logo y la barra de salir, que si le damos salir nos regresa a la página de login. Como dije, existen diferentes tipos de usuarios. Vamos a ingresar con el del prestamista, y como se podrá ver, este es el módulo de prestamista, y a diferencia del módulo de admin, este posee menos módulos para observar por obvias razones. Sobre todo señalando que el módulo de auditoría es el único que puede ver el admin, no el tipo de usuario prestamista. Por último tenemos el tipo de usuario de secretaria. Como se puede ver también, es el que tiene menos módulos disponibles por obvias razones, ya que es el tipo de usuario más bajo que existe dentro del sistema. En general se puede decir que estos son los módulos que tiene el sistema. Más sin embargo, como ya había comentado desde un principio, está mi compañero Gabriel Pérez, quien en esta oportunidad va a presentar lo que serían los formularios y con más detalles los módulos desarrollados dentro del mismo. Como pueden ver, nuestro sistema tiene un loading programado. Esto para evitar diferentes tipos de pantallas en blanco en dado de que llegasen a suceder, ya que nuestro sistema ya está subido en la nube, todo nuestro backend con la base de datos que utiliza el sistema. Muy bien, ahora comenzando a explicar cada una de las cosas que tienen nuestros módulos. Por ejemplo, pueden ver en el módulo de inicio que este tiene un mensaje de bienvenida y la hora y la fecha actual de la cual estamos el día de hoy corriendo nuestro sistema. Si nos vamos al módulo de clientes, podremos ver un listado de clientes que ya han sido agregados previamente. Claro, obviamente estos clientes se tienen un identificador, como podría ser la foto del cliente, el nombre del cliente y su número de cédula. Si nos vamos a uno de estos registros, podremos ver, por ejemplo, el nombre del cliente, el modificar, el método de eliminar y los préstamos que tiene el cliente. Como claramente vemos en esta pantalla, este cliente no posee préstamos y claramente el sistema nos proporciona esta información diciéndonos que este cliente no tiene préstamos y que por favor ingresemos un préstamo para mostrar datos en esta parte del sistema. Si nos vamos a un cliente que sí posee préstamos, podemos ver una tabla desarrollada de la siguiente forma. Primero mostrando el estado del préstamo, como pueden ver está activo. Esto significa que este préstamo aún no ha pasado su fecha límite y por ende su estado es activo. Posteriormente tiene el monto restante, que por obvias razones el monto restante se va actualizando cada vez que nosotros hagamos un pago, la fecha de inicio y la tasa de interés de este préstamo. Si podemos ver aquí, existe un botón o un hover el cual nosotros podemos presionar y irnos al préstamo del cual estamos hablando. Como pueden ver, en este préstamo ya hay un pago y el número del pago que existe y el serial del pago. Lo mismo sucede en este préstamo, que nos muestra el nombre del cliente el cual hizo este préstamo. Si le damos, nos regresa a la vista que teníamos hace un momento, que es el método show de los clientes. Ahora, hablando más en profundidad sobre el método de agregar, nosotros podemos agregar a un cliente.
Por ejemplo, podemos colocar un nombre de ejemplo, Pablo, en este caso sería una cédula de ejemplo, y aquí deberíamos agregar una data de al menos unos 5 caracteres o 6 caracteres, que vendría siendo lo mínimo disponible para dar una dirección, y el número de teléfono, que puede ser cualquier número de teléfono disponible en nuestra área local. Cuando le damos a agregar, el loading se dispara y posteriormente nos muestra una pantalla una notificación que dice que el cliente se ha agregado. El sistema se renueva y nos manda nuevamente el registro que acabamos de insertar. Si nos vamos ahora al modificar, nos mostraría los datos del cliente y podríamos, ejemplo, agregar algo extra y posteriormente actualizarlo. Al actualizarlo nos mostraría de nuevo una notificación y posteriormente recargaría nuevamente el sistema para mostrar los nuevos datos refrescados y totalmente nuevos. Muy bien, ahora si nos vamos a la parte del módulo de pedidos, este es un módulo específico que se realizó para el nivel de usuario de la secretaria, pero lo podemos ver desde el nivel de usuario admin. Y también el prestamista lo podría ver desde su nivel de usuario, ya que él puede ingresar y posteriormente aceptar o negar pedidos. Si vemos aquí, este pedido ya fue negado a este cliente que existía antes. Como puede ver, ya no existe un hover para poder ingresar a ese cliente. Pero si nos vamos a otro registro, puede ver que este pedido ya fue aceptado, ya que tiene un estatus de aceptado. El monto pedido fue 50. Depende del tipo de currency o el tipo de moneda que se esté utilizando en la empresa, es que se hace la petición de los préstamos. Posteriormente nosotros podemos, por ejemplo, ingresar al modificar y modificar el cliente y el monto que se hizo de este pedido en caso de habernos equivocado. Al igual que se hace en el resto de módulos, nosotros podemos negar estos pedidos o eliminarlos, como sea mejor dicho. Al momento de eliminar algún registro en todo el sistema, esto es un comportamiento bastante general y no lo mostraré 2 o 3 veces, sino funciona más o menos de forma igual en cada uno de los módulos del sistema. Por ejemplo, darle eliminar, este comenzaría el proceso de eliminado, nos mostraría una notificación que este registro fue eliminado y nos recargaría la página hacia el módulo general, donde está el listening de todos los registros que tenemos en este módulo. Para agregar un nuevo pedido, colocaremos el monto que nosotros necesitamos y posteriormente al cliente que nosotros queremos agregar el pedido. Como pueden ver aquí en este formulario, tenemos un select al estilo Material Design, el cual nosotros elegimos para darle una mejor visualización a los datos desde teléfonos móviles. Al seleccionar, nos selecciona el cliente al cual nosotros queremos agregar este pedido y le damos a agregar este pedido. Finalmente nos muestra una notificación que dice pedido agregado y recargaría la página para posteriormente mostrarnos este nuevo pedido. Como pueden ver, aquí existe un botón extra, que este es el botón que nos permite aceptar o negar un pedido. Como pueden ver, este pedido está en proceso. En proceso significaría que el pedido no está ni aceptado ni negado, está en proceso de verificación del prestamista o el admin. Nos mostrará una alerta. Esta nos dirá, ¿quiere aceptar este pedido? Nosotros podemos aceptar, negar o cancelar esta acción. Al darle aceptar a este pedido, claramente nos mostrará una alerta que dice el pedido ha sido aceptado, recargará la página y posteriormente nos mostrará un nuevo estatus. Si nos vamos a este pedido en específico, como puede ver, aquí está, el pedido está aceptado y esto generará un nuevo préstamo en la tabla de préstamos. Si nos vamos ahora al módulo de préstamos, como puede ver aquí hay varios préstamos y el último vendría siendo el préstamo que acabamos de ingresar. Como puede ver, no hay pagos aún ingresados y aquí tenemos el cliente al cual realizó este préstamo. Si le damos aquí clic, nos mostraría el cliente y por lo menos aquí ahora podemos ver el préstamo activo, la tasa de interés, que por defecto la tasa de interés se calculó al 15%.
y también la fecha de inicio de este préstamo, que vendría siendo el día de hoy. Ahora, cuando nosotros queremos agregar un préstamo manualmente, agregaríamos monto, el cliente que requiere este préstamo, la fecha de inicio del préstamo, que vendría siendo el día de hoy, la fecha de inicio de pagos, por lo menos el día de hoy es fecha de domingo, y los pagos comenzarían a suceder a partir del día siguiente o del día actual, dependiendo de la fecha del día de la semana. Por lo menos mañana es día lunes, entonces sería a partir del día de mañana cuando se iniciaría este pago de préstamo. Posteriormente podemos modificar o dejar de esta manera la tasa de interés en porcentaje, claramente. Por eso se especifica aquí que la tasa de interés es en porcentaje. La tasa de interés se puede modificar, aumentar, disminuir, dependiendo de cómo requiere el prestamista. Claramente, por defecto, el prestamista en su mayoría de préstamos tiene un 15% de tasa de interés. Si agregamos este préstamo, realizaría la misma inserción que realiza en el resto de funcionalidades que existen en el sistema o en el resto de módulos del sistema. Simplemente insertaría el dato y luego lo veríamos aquí. Como puede ver, este préstamo no tiene pagos y podemos modificarlo, eliminarlo o como nosotros dejamos para esta. Para esta ocasión nosotros eliminaremos este préstamo ya que no lo necesitamos. Muy bien, una vez nos recarga la página volveremos a tener la data que teníamos anteriormente antes de insertar el préstamo. Ahora, yéndonos al módulo de pagos, podemos ver que aquí están los distintos pagos que se han realizado para estos distintos préstamos. Por ejemplo, aquí existe un pago realizado para cierto préstamo, así que si nos vamos al préstamo, este vendría siendo el préstamo número 5. Entonces aquí tendríamos el pago que se ha realizado. Si regresamos al pago, pues nos regresa a la vista que teníamos hace un momento. También podemos modificar el pago, pero en caso de modificar el préstamo, tendríamos que realizar ciertas cosas, como por ejemplo, aquí nosotros tenemos una alerta que si dice si modifica este campo, actualiza el serial manualmente, ya que el serial al momento de nosotros ingresar un nuevo préstamo, ingresaríamos el monto y ingresaríamos el préstamo que acabamos de agregar, por ejemplo el préstamo 6. La fecha vendría siendo el día de hoy, pero esto se genera automáticamente una vez nosotros realizamos las diferentes inserciones en la base de datos. Por ejemplo, aquí este serial se genera primero pago 000, luego posteriormente el número de cédula de la persona, el número el pago de este préstamo y posteriormente el préstamo. Entonces teníamos un serial que nos identifica al préstamo de una forma clara y sencilla. Pero en dado caso de nosotros querer modificar el préstamo, esto no se generará en automático, ya que el método de modificar requiere de ciertas cosas o de ciertos parámetros muy manuales, los cuales no se pueden del todo establecer tranquilamente. Por ende se necesita manualmente modificar el serial en caso de modificar el pago. Luego de agregar este pago, nosotros tendríamos la opción de eliminar este registro o no eliminarlo, ya sea decisión del prestamista si desea eliminar o no eliminar este tipo de registros. Luego vendría el módulo de agendas. El módulo de agendas se agregó para que el prestamista generara notas sobre préstamos o clientes. Obviamente necesitamos establecer si este préstamo en específico es de este cliente, entonces nosotros tendríamos la posibilidad de generar una nota. Principalmente escogeríamos a un cliente y luego esto nos mostraría los préstamos que tiene este cliente disponible. Luego iríamos a qué es lo que podremos colocar en esta nota. Por ejemplo, él se retrasó en el pago, retraso en el pago del préstamo. Colocaríamos en la nota y luego el tipo de nota, si es precaución, urgente o riesgo. Esto dependería del tipo de retraso o el tipo de nota que debamos agregar. Por ejemplo, una nota de tipo urgente sería un retraso de diversos pagos o de varios pagos de este mismo préstamo, y una nota de tipo riesgo es que el cliente directamente nunca ha pagado desde hace mucho tiempo ese préstamo y se necesita ese dinero de regreso. Entonces sería de tipo riesgo ese tipo de nota.
pero por ahora sería precaución, que básicamente se retrasó en una cuota. Entonces seleccionamos y agregamos esta nota. Como puede ver, nos mostraría la nota agregada y posteriormente mandaría al sistema a recargar y nos mostraría la nueva nota. Como puede ver, aquí tenemos la nota para el cliente, nos muestra el cliente, detalle de la nota, el cliente, el préstamo, el cual el cual le establecimos la nota, que vendría siendo el préstamo 7, la fecha de la nota y el tipo de nota. Esto lo podemos modificar manualmente aquí, pero tendríamos que establecer de nuevo el préstamo, que pues, esta data se trae desde la base de datos y todas esas cosas que debemos restablecer manualmente. Posteriormente quedaría los últimos dos módulos, que sería el de usuarios y el de auditoría, que estos son dos módulos únicos para el nivel de usuario admin. Podemos ver aquí los niveles de usuario, que por ejemplo aquí está el usuario nivel admin, el prestamista y la secretaria. A esto les podemos, al igual que en el agregar, les podemos modificar la contraseña, confirmamos contraseña y el tipo al que hace referencia este registro. Si nos vamos al método de agregar, pues claramente vemos lo mismo que hemos visto en el resto del sistema: un formulario con, por ejemplo, nombre de usuario, el email, contraseña y confirmada contraseña y el tipo de nivel de usuario. Claramente estos campos están bien validados. Por ejemplo, si nosotros generamos que estos datos pasan en vacío, nos mostrará una alerta. O si por ejemplo nosotros pasamos aquí algo que no debería ser, o por ejemplo pasamos aquí una contraseña. La contraseña puede ser de cualquier tipo de tipado, pero por ejemplo el email tiene que verse como un email. Entonces, en dado caso de que el email no se vea como un email, nos daría un error de validación, que sería datos ingresados inválidos o vacíos. Entonces tendríamos que renovar este email para realizar su inserción correctamente, y así no había elegido. Entonces, por ejemplo, de nuevo pasamos esto, pero el email del usuario es incorrecto y ya existe. Entonces, si este tipo de validación sucede, tendríamos que revisar que los datos estén correctamente, y así podríamos generar de nuevo el nuevo usuario. Como puede ver, aquí dice usuario agregado y retorna y recarga todo el sistema. Este tipo de validaciones existen en todo el sistema. Por ejemplo, si nos vamos al módulo de préstamos y vamos a agregar un préstamo, al darle a agregar datos vacíos, este nos dirá que los montos son erróneos. Y por ejemplo, aquí en el tipo de monto, aquí no podemos meter letras, en la fecha de inicio solamente fechas, y aquí tampoco podemos meter letras, así que es bastante difícil que la validación falle al momento de realizar ciertas cosas. Por último, tendríamos el módulo de auditoría, que el módulo de auditoría sería todo el log de todas las acciones que se hacen por usuario y por actualización, modificación. Por ejemplo, aquí podemos ver que la última acción que realizamos fue la creación de una nota para el préstamo 7, o eliminado del préstamo 8, o creación del préstamo para el cliente Pablo Pérez. Y aquí vemos la acción que se genera, la acción, y luego el usuario que lo hizo. Por lo menos aquí fue el usuario número 1, que vendría siendo el usuario admin. Ahora, con respecto al diseño responsive, la página es totalmente responsiva al momento de realizar cualquier tipo de cambios al modo móvil. Por ejemplo, como nosotros lo desarrollamos con el framework de Angular y con sus librerías de Ionic, esto nos permitió realizar un diseño responsive bastante adecuado a como vendría siendo o como vendría viéndose en móviles. En la aplicación móvil esto se vería exactamente igual. Como pueden ver, nos podemos meter en el módulo de clientes, esto nos cargaría, luego podríamos ver aquí los registros que existen, luego posteriormente meternos en un cliente, podríamos modificarlo, y así vendría viéndose todos los formularios durante las diferentes etapas del sistema. También podríamos ir a este cliente, luego irnos al préstamo de este cliente, y básicamente de esta forma se vería los módulos en la vista responsiva o en la vista de móviles. Finalmente nos podremos salir del sistema, desloguearnos, y nos mostraría la vista principal de nuestro login del sistema, y de esta forma se vería el login en un diseño responsive.
Muy bien, como había mencionado mi compañero Gabriel, ya he explicado una vez los módulos dentro del sistema con bastante detenimiento. Como vuelvo y repito, cualquier duda, pregunta o comentario lo puede dejar nos puede escribir al privado, a nosotros, estamos muy pendientes de eso, ¿no? En conclusión, la base fundamental del sistema, y a priori si se le realiza como en el informe posteado y entregado hacia usted en cuanto a la parte de mantenimiento, es el módulo de clientes, pedidos, préstamos y pagos. Estos 4 módulos, los demás son importantes, pero estos 4 módulos son las bases estructurales fundamentales dentro del sistema, las cuales a partir de allí fue que se desarrolló el mismo como tal. Por último, para cerrar, ya Gabriel había explicado un poco cómo se vería en el apartado móvil, pero teniendo un teléfono a la mano podemos denotar que, si la cámara lo permite, se ve perfectamente el módulo, bueno, en este caso la pantalla de inicio. Me voy a clientes y se ve, y estaría también para móvil y ordenador, como ya se había postulado desde un principio. Sin nada más que decir, entonces quedamos así, Gabriel y yo, con la expectativa, ¿no?, de saber qué opina usted referente al sistema, en cuestiones por lo menos del diseño. Si usted necesita que de alguna manera cuando volvamos, no sé si en la predefensa o más adelante, usted esté para asesorarnos, o de alguna manera usted tenga alguna inquietud, se podrá acercar a nosotros, o si tenemos alguna pregunta también se la haremos saber. Entonces, muy bien, profesor, quedamos así, estamos muy atentos, y sin nada más que decir, me despido. Adiós.